mañana me encuentro súper bien acompañada por el doctor Javier Bravo, él es diabetólogo, y preste muchísima atención usted que nos está viendo más si padece de azúcar o diabetes, porque hoy vamos a estar hablando sobre una de las principales complicaciones y sobre todo la mayor preocupación de los pacientes diabéticos, el famoso pie diabético. ¿Por qué se produce y cómo podemos prevenirlo, doctor? Buenos días, bienvenido. Gracias, Dania, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es pie diabético. Sabemos que pie diabético no es más que una lesión que puede ser ocasionada en miembros inferiores. Directamente puede ser también una resequedad de la piel, puede ser un uñero, puede ser un hongo, puede ser cualquier alteración meramente que esté relacionada a la lesión del pie, que te puede conllevar posiblemente a una amputación. Ahora bien, doctor, la importancia de que el paciente diabético se revise constantemente los miembros inferiores. Y quiero contarle una anécdota personal. Uno de los primeros pacientes que yo miré casualmente fue un pie diabético. Y yo le preguntaba al señor que cómo progresó esto. Él me contaba que él trabajaba en construcción y él se incrustó un clavo en el miembro inferior o en su pie. Pasaron 2 semanas y él no se daba cuenta que andaba ese clavo ahí y por ende los resultados fue un pie diabético. Exactamente. Fíjate, importante, antes de mencionar lo que estabas diciendo, que la mayoría de los pacientes, un estudio que se realizó, ¿verdad?, en otros países, determinó de que una de las mayores preocupaciones en los pacientes diabéticos, con un 42%, es quedar ciego, ¿verdad? Y un 38% terminar en una amputación. Dentro de las complicaciones. Dentro de las complicaciones. ¿Qué nos lleva esto? Que muchos de los pacientes diabéticos hoy en día que he tenido mi consulta, lo primero que dice, doctor, yo no quiero quedar ciego, o te dicen, doctor, yo no quiero que me amputen mi pie, yo quiero morirme totalmente completo. Entonces, es importante lo que tú dices, porque por ahí viene parte de lo que es las complicaciones del pie diabético. Paciente que pierde la sensibilidad a través de los años por descompensación de la glucosa, no va a sentir que se le incrusta un clavo, no va a sentir que se le introduce un vidrio, no va a sentir que anda una piedrita ahí, por ende esa lesión avanza tan rápido porque el paciente anda descompensado. Casi la mayoría de los pacientes no manejan su glucosa en rango cercano al normal. No le vamos a decir que va a andar en 70 como un paciente normal, pero por lo menos que ande en 100, 120 en ayuna. Más sin embargo, hay pacientes que andan hasta 200 en ayunas. Entonces, por ende, casi la mayoría, o podríamos decir toditos los pacientes diabéticos, sus defensas siempre andan disminuidas. Se les disminuye la vitamina D. Por ende, eso hace que los pacientes, cualquier tipo de infección se les apegue más rápido y eso hace que evolucione rapidísimo. No sé, como tú dices, tus anécdotas, es importante que noté de que muchos de los pacientes dicen, fíjate que me quitaron el uñero, así te lo comentan los pacientes, me quitaron el uñero, solo era un dedo y terminé amputado en la pierna. ¿Me entiendes? Entonces, pero ellos, ¿qué es lo que no ven? Lo que no ven es que cuando van a la consulta y uno les hace un ultrasonido Doppler, notamos que la circulación no está bien hasta el pie. Entonces, de tal manera que este tipo de paciente puede sufrir una amputación por insuficiencia, digamos, circulatoria. Por ende, si hay un proceso infeccioso agregado o una afectación del hueso, que eso se conoce como osteomielitis, el paciente también puede terminar en amputación. Es decir, que hay factores que el paciente no ve, simplemente solo ve la lesión, que dice, ve, es que se me provocó una infección y por ende el paciente terminó en amputación. Entonces, por eso es importante el cambio, digamos, el estilo de vida. Es importante que se haga sus controles de manera rutinaria, porque muchos pacientes se pierden de las consultas, llegan hasta el mes, o llegan, digamos, hasta el año o hasta los 2 años porque se sienten bien. Piensan que la dosis de insulina que uno le dejó es la adecuada, que va a pasar todo el año y puede ser que hay que modificar. Por ello, la importancia, doctor, de estarse chequeando de manera rutinaria. Hablar de pie diabético, doctor, es importante mencionar la clasificación. Hemos visto pacientes que solo tienen afectados quizás los dedos, hay otros pacientes que ya tienen afectado casi todo el pie. ¿Y cuál es el estadio que nos va a decir este paciente necesita la amputación? Sí, fíjate que es importante cuando hablamos de pie diabético, lo primero que precede es una úlcera. De esto vienen las infecciones, por ende viene lo que es la parte de la neuropatía o la artropatía de Charcot, cae la úlcera y amputación. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de un pie diabético? Como tú dices, había una clasificación antes que era la de Warner, que clasificaba el pie diabético en 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces, donde estaba una lesión meramente que va desde piel seca hasta se está escamando lo que es la parte del pie, hasta lo que es la gangrena, hasta lo que es la parte de la osteomielitis. Entonces, esa clasificación era muy sencilla, de tal manera que el paciente llegaba y nosotros la mirábamos y decíamos, no, este es un pie diabético Werner 4, hay que amputar porque ya hay afectación del hueso. Hoy en día se cambió ya para los años 2000 para acá a la clasificación Wi-Fi, que significa valorar la circulación, la infección y la afectación ósea, de tal manera que hay 3 parámetros que uno va determinando para poder garantizar a ese paciente. Es decir, que un paciente que te llegue con un pie totalmente con mal olor, ¿verdad? Con mucha pus, pero tiene buena circulación, ese paciente posiblemente, con un buen abordaje, ese paciente puede mejorar fácilmente. Pero aquel paciente que te llega simple y sencillamente con una úlcera en el dedo gordo, morado, toda la área anterior del pie, y no hay datos de infección, pero tampoco hay circulación, entonces ese paciente sí termina en amputación hasta arriba. Entonces son dos escenarios totalmente distintos. Entonces el paciente dice, no, si a mí no me huele mal, simplemente se me puso morado el dedito gordo y me están diciendo que me tengo que amputar hasta arriba. O simplemente tengo una llaga. Exactamente. Entonces, básicamente hay alteraciones que son relacionadas a la circulación y hay alteraciones meramente diabéticas que sí son ocasionadas por procesos infecciosos. Y cuando la infección, esto es muy importante, Dania, cuando la infección o una úlcera lleva más de 20 días abierta, hay más del 60% de probabilidad de que el hueso ya esté afectado. Ahora, doctor, para un paciente que tenga esta enfermedad y que quizás ya está en un estadio avanzado, ¿por qué la importancia de su estancia hospitalaria? Porque hay personas que llegan a la emergencia, mire doctor, mire doctora, tengo esta llaga, identificamos ese pie diabético y necesita su tratamiento, quizá intravenoso, necesita la revisión de un médico a diario. ¿Por qué es importante concientizar que se queden hospitalizados? Porque hay personas que dicen, no, ¿para qué me voy a hospitalizar solo por eso? Me voy a mi casa con tratamiento tomado. ¿Por qué la importancia de que se queden en la unidad hospitalaria? Porque recordemos que nosotros se hace un monitoreo continuo, no solo meramente de la úlcera o la lesión, hay que ver cómo están los otros componentes de la sangre, los electrolitos, hay que ver cómo está el perfil lipídico. Hay que estar monitoreando la biometría hemática completa porque ahí determinamos los focos de infección, cómo van disminuyendo la respuesta inflamatoria del paciente y de esta manera decirle, bueno, ya recibió 3-4 días de antibiótico, ya todos los parámetros van buscando la normalidad, este paciente puede ser dado de alta y valorarlo por medio de consulta externa. Y la importancia de las curaciones también en el paciente diabético, en el pie diabético. Exactamente. Muchos de los pacientes se desaniman porque dicen, no, es que donde yo vivo no tengo ninguna enfermera, no tengo a nadie que me pueda curar, pero el mismo familiar lo puede hacer. Sí. Uno le puede explicar cómo lo debe hacer con los guantes, con lo que debe utilizar, el líquido, por ejemplo la solución salina y otras cosas que se utilizan para las curaciones, perfectamente lo pueden hacer. Esta es la parte que te decía, las preocupaciones, ¿verdad? Principales en el paciente con diabetes. Si podemos ver ahí, quedar ciego es casi el 41% y las amputaciones, que es lo que estamos hablando ahorita, está aproximadamente en un 38%. Y es muy triste, doctor, cuando hablamos del tema de amputación. Ya le mencionaba que estuve haciendo mi preinternado en Juigalpa y me tocó en ciertos momentos ver a muchos pacientes amputados y luego, después del procedimiento, necesitan mucho el apoyo de su familia y, por supuesto, del profesional también, porque caen en depresión al quitarle una parte de su cuerpo y algo que se pudo haber evitado con el chequeo rutinario de su glucosa, con el chequeo rutinario de sus pies. Ya usted mencionaba que es muy importante que el paciente diabético se revise sus pies constantemente. Fíjate que lo que tú dices es importante. Hablando epidemiológicamente a nivel mundial, el 15% de los pacientes diabéticos pueden sufrir un daño de pie diabético por una ulceración. El 85% de los pacientes diabéticos que se les amputa, ¿verdad?, que es precedido de una úlcera, de ellos el 50% fallecen a los 3 años por un evento cardiovascular y a los 5 años el 50% de la misma causa por un problema cardiovascular. Recordemos cuando el paciente tiene problemas de pie diabético ya tiene daños probablemente a nivel del corazón. Y parte de esta estadística se habla de que un 50% que un paciente se le amputó un pie, a los 5 años desarrolla un pie en el segundo, un pie diabético en el miembro contralateral.
Entonces, es posible que un paciente termine amputado de las dos piernas siempre y cuando no se haga una valoración meramente o un seguimiento que... Y algo que sí se puede evitar, doctor. Exactamente, perfectamente se puede evitar siempre y cuando el paciente pues acuda y tome interés. Cuando el paciente tome interés, porque el médico hable y hable y hable, entonces a veces el paciente sale de la consulta y ya se le olvidó lo que él le dijo y regresa cuando ya tiene un problema mayor. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Recuerde usted, paciente diabético que nos está viendo, ser diabético requiere de mucha responsabilidad, pero también disciplina.